Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Zamora, bienvenidos al último review de la primera temporada. En esta ocasión vamos a darle una ojeada a el arte de Cuphead. Primero que nada quiero confesar que tenía este libro por más de un año, pero primero quería terminar el juego antes de darle una ojeada. Primero, para no toparme con spoilers, y segundo, para ojearlo más a gusto, con más información. Pero amigos, me topé con pared. Sigo en la isla 3, no la he podido cruzar, ya no aguanto las ganas, así que echémosle un ojo. Por supuesto, lo primero que notamos de este juego es su arte. Y lo que más se me quedó grabado de este fenómeno que es Cuphead es cómo se llegó a esta estética emulando a los estudios Feischner y Disney de los años 30. Todo empezó como una especie de broma. A la hora de mostrar el demo a un grupo pequeño de gente, amigos e inversionistas, como aún no tenían el arte de los personajes definidos, decidieron usar como diseño temporal o placeholder unos personajes vintage de los años 30, y en vez de causar un par de risas, causó furor. Fue allí donde descubrieron el estilo que debían de perseguir, y lo demás es historia. Un viaje increíble, la verdad. Les cuento un poquito sin entrar mucho en detalle. Todo empezó con dos hermanos, Jared y Chad Moldenhauer, y tenían esta idea de hacer un juego que a ellos les gustara jugar. Y entre más avanzaban, más se daban cuenta del potencial, pero también de lo ambicioso del proyecto. Entonces empezaron a reclutar más gente, hipotecaron sus casas, dejaron sus trabajos para dedicarle todo el tiempo posible a este proyecto. Pero el gran salto fue cuando mostraron el juego en el E3 de 2015. Fue ahí donde Microsoft vio el potencial de este juego, decidió ayudarlos inyectándoles una lana, aumentando su presupuesto y se fueron all in. Estos hermanos nunca antes hicieron un videojuego y aquí los tienen pintando elementos a mano y animando cuadro por cuadro. Como ya he mencionado antes, a mí me encantan los sketches, el arte conceptual es mi parte favorita del proceso. Es donde estamos concentrados en la pura conceptualización de ideas, explorando, decidiendo si va a ser un lobo, una planta o una tortuga. Me encantan estas secciones donde nos muestran los cuadros de una animación. Le pedí a mi amigo Isaac que me animara uno, deleitémonos con su trabajo. Aparte de que emularon el estilo de los 30s cuadro a cuadro, los fondos son acuarelas pintados a mano. Los más grandes diseños son los mapas de las islas. El dibujo físico llega a medir 60 por 60 centímetros. Los demás fondos fueron creados a una escala más pequeña y en secciones. Por ejemplo, se crean lotes de diferentes elementos como árboles, rocas, montañas, todo esto en capas. De esta manera tienen completa libertad de combinar los elementos a voluntad y los fondos no se ven repetitivos cuando avanzas por el nivel. He aquí un ejemplo, miren los dulces pintados a mano, son elementos aislados listos para agregarse a los fondos. Esto es por lo que compro estos libros, no solo para ver el arte conceptual, sino para ver las propuestas e iteraciones por las que pasaron los personajes. Por ejemplo, un simple gorro o sombrero es responsabilidad de alguien, y aquí vemos varias exploraciones que se propusieron. Aquí está otro ejemplo de lo comprometido a la fidelidad del proceso de este equipo. Para emular ese estilo retro, usaron las mismas técnicas de aquellos tiempos. Esculpieron y pintaron a mano el modelo, y sobre una plataforma rotatoria tomaron 288 fotografías registrando los 360 grados. Y ya en postproducción combinaron la escultura capturada sobreponiéndola con el fondo que pintaron aparte. Lo más impresionante es que sí modelaron primero en 3D, lo probaron, pero el efecto no dio en el clavo y decidieron que aunque fuera más trabajo, tenían que regresar a la vieja escuela y hacerlo a mano, físico. Moviéndonos un poquito a otro tema que no sea el maravilloso arte que tiene este juego, Cuphead es un run and gun. Yo crecí con run and guns toda mi infancia, es uno de mis géneros favoritos. Contra, Carnot, Mega Man, entre otros, definieron mi niñez gamer. Y aunque he jugado run and guns toda mi vida,
no podemos ignorar el nivel de dificultad de Cuphead. Y no es porque la movilidad esté mala o el gameplay esté mal balanceado, simplemente está hecho para hardcore gamers que no les importe luchar contra el mismo jefe más de 20 veces. El concepto de personajes está buenísimo. En este nivel donde peleamos contra Sally, esta monja sale brevemente en diferentes partes. Uno podría haber peleado contra este jefe 10 veces, y un detalle como este, que está pequeño, en el fondo, borroso y desaturado, aún pasa por un proceso creativo sólido y profesional. Esta es en definitiva una de mis páginas favoritas, y esta es una de las razones por las que compro estos libros de arte. Aquí vemos las diferentes propuestas que nos dan en una puerta. Al final nada más usaron una, pero ¿cuántas propuestas nos dieron? Y todas son fuertísimas. La elegida no es mi favorita, Estoy entre la armadura medieval, la araña o el rey loco enojado. ¿Cuál hubieran escogido ustedes? Otra de las cosas más sobresalientes del juego es su soundtrack. Encontraron esta fórmula mágica que es mezclar el arte de los 30s y el jazz. Fue una bomba que nos tomó por sorpresa. Lamentablemente no soy músico, entonces no puedo decir más que la música fue tan bien tratada como sus imágenes. En fin, Cuphead es un juego extremadamente artesanal. Sus fondos pintados a mano, la animación cuadro a cuadro, las esculturas, es una obra maestra. Y escuché por ahí decir, Cuphead no es un videojuego, es una obra de arte interactiva. Y bueno, este es el final de la primera temporada de Ojeando Review. Espero hayan disfrutado, yo disfruté. Por favor, den like, suscríbanse. La segunda temporada viene fuerte con muchas sorpresas. Estaré subiendo un review a la vez de ahora en adelante. Síganme en Instagram, es ahí donde estaré subiendo constantemente contenido, avances de libros nuevos. Nos vamos a seguir divirtiendo, vienen cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima.